En este video vamos a ver una situación particular que ocurre cuando estamos calentando una sustancia que ya está en su punto. Por ejemplo, en este caso, supongamos que esto es agua. Y esto es vapor, que es agua también, ¿no? En estado gaseoso. Esto es en estado líquido. Supongamos que lo tengo ya en su punto de ebullición. Tengo agua a 100 grados y la sigo calentando. ¿Qué ocurre? Se empieza a evaporar. Pero lo notorio de esto es que a medida que le sigo entregando calor, no aumenta la temperatura. Es decir, que hay otro tipo de calor distinto del que vimos en el video anterior, que dependía de la sustancia, que dependía de la materia, es decir, de la cantidad de materia que tenía y de la temperatura. Ese calor se llama calor sensible y me sirve para cuando no hay cambios de estado. Es decir, si yo tengo agua y la caliento sin que cambie de estado, puedo usar esta fórmula. O si yo tengo vapor y lo sigo calentando, puedo usar esta fórmula. Lo que no puedo usar es esta fórmula cuando ocurre un cambio de estado. Entonces, para cuando hay cambio de estado, tenemos otra fórmula. La vamos a escribir con una Q minúscula para diferenciarla. Y la fórmula es L por la cantidad de materia. Y ahora le vamos a dar sentido a estas letras. Esto sigue siendo lo de antes, que es la masa. Esto se llama calor latente. ¿Sí? ¿De qué depende? Obviamente depende de cada sustancia. Es lo que antes nosotros llamábamos calor específico. Como esta es otra situación, pero también depende de la sustancia, se llama calor latente. Depende entonces de cada sustancia. ¿Sí? Lo notorio de esta fórmula es que obviamente tiene que guardar una correlación con lo que ocurre si hago el experimento, que es que no cambia la temperatura cuando entrego calor. Entonces, este calor no va a depender de la temperatura, porque siempre es la misma, ¿sí? Entonces, en la fórmula de calor latente, no va a figurar la variación de temperatura, y lo vamos a anotar con rojo porque eso es muy importante. La uso cuando hay cambio de estado. ¿Sí? Entonces, esta fórmula la voy a usar cuando haya cambio de estados. ¿Qué necesito saber? Si hay cambio de estado en los puntos de fusión y los puntos de ebullición de la sustancia, porque si no, no voy a saber cuáles son, si hay o no hay cambio de estado. En el agua, bueno, uno la conoce porque la conocemos de todos los días al agua. Cambia, se funde a los 0 grados y ebulle a los 100 grados, digamos. Casi como que son dos temperaturas que conocemos muy bien porque la sustancia agua la usamos cotidianamente. Ahora, si hablamos del aceite, por ejemplo, o del mercurio, son sustancias que si bien las conocemos y las manejamos cotidianamente, no conocemos estas características. Entonces, me los tienen que dar como un dato. Y si no lo tengo, lo puedo buscar en internet. Entonces, estos calores, estas constantes,
dependen de la sustancia. Y esto depende de la cantidad de sustancia que estoy utilizando. Y esto, como antes, es la cantidad de calor. Bien, como decíamos, la cantidad de calor sigue siendo como antes. Una magnitud que se mide en calorías. Y la masa también se sigue midiendo en gramos. Y el calor latente se va a medir en calorías sobre gramos, ¿sí? Son las unidades de cada una de las distintas magnitudes. Entonces, recapitulando, habíamos visto que si había un cambio en una temperatura sin que haya cambio de estado, usaba la fórmula del calor sensible, pero si había un cambio de estado no podíamos usar esta fórmula porque la temperatura en ese instante donde pasaba, por ejemplo, el agua líquida a agua gaseosa, no modificaba su temperatura. Entonces esta fórmula no me servía. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para los cambios de estado? La fórmula que tiene el calor latente. La cantidad de calor entonces que necesito entregar a una sustancia para hacerla cambiar de estado va a depender de su calor latente y de la cantidad de materia que tenga para cambiar de estado. Ahora, uno se podría preguntar, cambio de estado hay dos, entonces también va a haber dos calores latentes, uno de fusión y otro de evaporación. ¿Sí? Entonces, depende del cambio de estado, va a ser el calor latente que yo tenga que buscar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué calor latente voy a utilizar? Si voy al agua, el agua, por ejemplo, tiene dos calores latentes. Uno es de fusión, le vamos a poner una F, calor latente de fusión, que es de 80 calorías por gramo. Y tiene otro calor latente que es el calor latente de vaporización o de evaporación. Vamos a ponerle una B cortita de vaporización, que es 540 calorías por gramo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando tenga que resolver un problema? Bueno, primero me voy a fijar qué cambio está teniendo, si se está fundiendo o si se está vaporizando. Entonces, depende de la situación el que voy a utilizar. Bueno, entonces con esto termina la parte de calorimetría. Ya vimos calor sensible, ya vimos el calor latente, vimos que el calor sensible, si la fórmula del calor sensible me sirve para calcular cantidades de calor de una determinada materia o de una determinada sustancia sin que haya cambio de estado, mientras que el calor latente lo utilizaba para calcular cantidades de calor cuando había un cambio de estado. El cambio de estado puede ser una fusión, es decir, pasar de sólido a líquido, o podía ser una evaporación, que es un cambio de estado de líquido a gaseoso. Y dependiendo de cuál de los dos era el que yo iba a utilizar. Bueno, en el próximo video vamos a ver ejercicios de aplicación de las dos fórmulas.